increíble rescate, descubren a un perro oculto entre un asombroso montón de acero oxidado mientras el sol comenzaba a despuntar sobre el horizonte de Veracruz. Jorge se encontraba en su rutina de recolección de chatarra, una tarea que había asumido con desgano desde que su padre, el mecánico de honor, había pasado a ser solo un recuerdo. En ese pequeño universo de hierros viejos, donde cada coche abandonado contaba una historia de gloria y decadencia, Jorge experimentaba una mezcla de pasión y desdicha. El ruido del taller, el aroma a aceite y el esfuerzo constante por arreglar lo que otros desecharon eran su hogar, pero la presión del futuro lo envolvía como una sombra. Un ladrido lejano, casi un susurro, quebró el silencio de su búsqueda. La curiosidad se apoderó de él y lo condujo hacia el sonido. Mientras removía una capa de chatarra oxidada, sus ojos se encontraron con una imagen desoladoramente familiar, un pequeño perro, tembloroso y desolado, con ojos que reflejaban la desesperanza de una vida dura. Plaza, así decidió llamarlo, se quedó inmóvil, mirando a Jorge con una mezcla de anhelo y miedo. En esos momentos, Jorge sintió que algo en su interior se retorcía. El perro era el eco de su propia lucha diaria por sobrevivir en un mundo que a menudo parecía indiferente. ¿Qué estás haciendo, Jorge?, se preguntó, sintiendo un nuevo peso sobre sus hombros. Cada ladrido del perro resonaba en su mente, empujándolo a tomar una decisión que no solo afectaría su vida, sino también su modestia familiar. La escasez de recursos era palpable. Su madre lo había advertido en innumerables ocasiones que cada peso tenía un propósito, y adoptar a Plaza parecía un error, un capricho casi egoísta. Sin embargo, en su mente, Jorge podía imaginar a su hermana pequeña, con su entusiasmo inquebrantable, abrazando al perro y llenando su hogar de felicidad. Pero el juicio de sus vecinos palpitaba en sus pensamientos. Un perro callejero es solo un gasto, murmuraban. Aún así, una chispa de determinación nació en él. Al llevar a Plaza a casa, lo recibió el sonido del reproche y el escepticismo de su madre, quien lo miró con preocupación. Jorge soportó esos miramientos reprobatorios como si fueran cadenas. Sabía que el camino sería complicado, pero en su corazón tenía la certeza de que había algo especial en ese perro. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada día con Plaza fortalecía el vínculo entre ellos. Jorge comenzó a notar el talento del perro, podía encontrar objetos perdidos, una habilidad valiosa en su taller. Sin embargo, las miradas de desaprobación se mantenían, como un eco que lo seguía, recordándole constantemente su decisión. El corazón de Jorge se llenaba de angustia, se preguntaba si el amor que sentía por el perro podría cambiar la opinión de su madre, o si sería suficiente para que la comunidad viera más allá de lo aparente. Cuando oyó sobre un concurso local de habilidades caninas, el dilema lo ahogó. Inscribir a Plaza significaba exponerse a la crítica pública, pero el deseo de demostrar su valor lo consumía. La ansiedad crecía en su pecho, como una ola que amenazaba con arrastrarlo. Las palabras de quienes lo rodeaban resonaban en su mente, llenándolo de dudas y miedos. ¿Serían suficientes su esfuerzo y su amor para cambiar sus destinos? La incertidumbre lo devoraba mientras contemplaba el futuro que lo esperaba. Con la mirada fija en Plaza, Jorge respiró hondo, su mente oscila entre la esperanza y el miedo. ¿Estarían listos para desafiar el mundo que los juzga? Con la llegada del día del concurso, el aire estaba cargado de una mezcla de adrenalina y dudas que Jorge no podía sacudirse. Desde la mañana, había practicado con Plaza en el jardín, el perro parecía más animado que nunca, moviéndose con agilidad y entusiasmo. Sin embargo, cada ladrido y salto del can resonaban en sus oídos como una llamada a la acción, pero también como un recordatorio de las expectativas que recaían sobre sus hombros. La decisión que había tomado al adoptar a Plaza se había vuelto monumental en su vida. Jorge miró a su madre en la cocina, que lo observaba con recelo. Su preocupación era palpable, y esa mirada de duda era como un peso extra que arrastraba consigo. No es solo un perro, mamá, pensó mientras se ajustaba la camisa, contemplando su imagen reflejada en el espejo. Aquel chico del taller siempre había buscado la aprobación,
Pero en ese momento comprendía que debía encontrar primero su propia confianza. El concurso se celebraba en un parque local, y la atmósfera era eléctrica. Los perros de diversas razas, adiestrados y esbeltos, se movían con gracia ante la mirada de jueces expectantes. Por el contrario, Plaza, con su pelaje desaliñado y su espíritu indomable, era la imagen perfecta de lo que Jorge quería demostrar, que el amor y la perseverancia podían triunfar sobre las expectativas sociales. En ese instante, sintió un profundo deseo por romper con las cadenas que lo ataban a una imagen preconcebida de éxito. Cuando llegó su turno, un sudor frío le recorrió la espalda. Plaza miró a Jorge con sus ojos brillantes, como si entendiera la magnitud del momento. Con un respiro profundo, Jorge sintió que podía controlar la situación si renunciaba a la autopreocupación y simplemente se enfocaba en su compañero. A medida que empezaron a realizar los trucos que habían ensayado, la conexión entre ambos se hizo evidente. Plaza recolectaba objetos, corría con agilidad y respondía a las órdenes con un entusiasmo sincero que desarmó los prejuicios que lo rodeaban. Las miradas de la multitud comenzaron a cambiar. Algunos comenzaron a aplaudir, y aunque al principio algunos de los comentarios eran escépticos, poco a poco el entusiasmo se hizo eco en el parque. Jorge sintió que su corazón latía con fuerza, estaba experimentando un cambio en la narrativa, una oportunidad para redefinir su identidad y la de Plaza. Sin embargo, a la vuelta de la esquina, el ambiente se tornó tenso. Un grupo de conocidos lo observaba, sus expresiones llenas de juicio. «¿Qué se siente ver al perro callejero tan brillante?», dijo uno de ellos con burla, causando que el calor subiera a las mejillas de Jorge. La voz de la comunidad regresó como un eco angular, rasgando su autoconfianza. Era capaz de ignorar esa crítica, o las palabras de quienes lo rodeaban definirían su valor. Con la adrenalina cambiando de dirección, Jorge sintió la presión creciente de decidir si el juicio de su entorno definiría el éxito de este día. Esa lucha interna lo consumía, cuando lo que realmente debía importar era su conexión con Plaza y el valor que ambos aportaban juntos. El desafío no solo existía en la competencia, sino también dentro de él mismo. Jorge miró de nuevo a Plaza, que en ese momento parecía más que un perro, era su aliado, su reflejo de esperanza. La audiencia a su alrededor se desdibujaba mientras tomó una decisión audaz, no se dejaría vencer por el miedo a la opinión ajena. Alzó la cabeza, dio un paso adelante y dio lo mejor de sí en ese escenario. El resultado del concurso era incierto, pero en el fondo, Jorge sabía que había un viaje personal en curso, uno que había empezado con dudas y temores, pero que lo llevaría a un descubrimiento. Pero antes de que pudiera pensar en cómo manejar el posible triunfo o la derrota, su mirada se detuvo en una figura familiar entre la multitud. Su madre estaba ahí, observándolo, y por un instante, sentía que su aprobación ya había llegado. Quizás, solo quizás, haya una segunda oportunidad para demostrar que no se trata del pasado, sino de lo que estamos dispuestos a construir. El momento se quedó en suspenso ante él. Con la mirada decidida, Jorge se preparó para lo que podría ser el nuevo capítulo de su vida, su camino de crecimiento, cuando de pronto, una sombra oscura se presentó entre los espectadores, creando nuevas tensiones que pondrían a prueba su evolución. La sombra se acercó, desviando la atención del concurso y proyectando una sensación de inquietud en el ambiente. Era un conocido del barrio, un hombre de mirada dura que se acercaba con un grupo de amigos. Jorge sintió que se le aceleraba el pulso, la presencia de esa persona era un símbolo de las viejas heridas que nunca sanaban del todo. No podía ignorar el desafío que presentaba. «Vaya, si no es el gran aspirante a adiestrador», soltó el hombre con una sonrisa burlona, sus ojos destilando ironía. Las palabras retumbaron en la mente de Jorge, recordándole descalificaciones del pasado, cuando su pasión por los perros era vista como una broma. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la rabia o la tristeza, sintió una chispa de determinación. Había trabajado duro, y cada momento pasado con Plaza había sido un ladrillo en la construcción de su propia fortaleza. La competencia no solo se trataba de un canino y sus trucos, era un reflejo de su viaje. No podía permitir que las viejas inseguridades arruinaran lo que había estado construyendo. Sus ojos se encontraron con los de Plaza, quien lo miraba expectante, como si leyera sus pensamientos. Era ese vínculo el que definiría este momento, no las palabras despectivas. Jorge respiró profundo, y en lugar de caminar hacia atrás, dio un paso hacia adelante. «Deberías venir a verlo en acción», le respondió con firmeza, desafiando no solo a su conocido,
sino también a la imagen de sí mismo que había estado marcada por el temor y la duda. Las palabras resonaron no solo en el aire, sino en su interior. Era momento de aceptar el reto. La atmósfera se tornó más densa, pero la fuerza que sentía dentro era palpable. Con un gesto, hizo una señal a Plaza, preparado para llevar su número al siguiente nivel. Se centró en su perro y en ellos, no en lo que otros pensaban. Con cada truco que Plaza ejecutaba, la multitud comenzaba a cambiar. Primero, el murmullo de escepticismo, luego la curiosidad, y posteriormente, la admiración. Era sorprendente cómo las pequeñas victorias, resultado de su dedicación, estaban moldeando una nueva narrativa. Jorge comenzó a darse cuenta de que estaba convirtiendo su miedo en energía positiva. Finalmente, sin importar el resultado final del concurso, Jorge comprendía que había superado un obstáculo mucho mayor que cualquier puntuación. Se dio cuenta de que había comenzado a transformar su visión de sí mismo. No solo era el muchacho que tenía que probarse ante los demás, sino alguien que aprendía a aceptarse y valorar sus propias decisiones. La competencia terminó con aplausos que resonaron en su mente más que cualquier crítica. Sin embargo, la realidad se le presentó nuevamente en forma de sombra. Aquella figura que lo había menospreciado se acercó, la mirada menos burlona ahora desgastada por un ligero asombro. «Tal vez no seas tan malo», murmuró, y Jorge sintió una sensación extraña de triunfo. No era una victoria sobre su conocido, sino sobre la parte de sí mismo que siempre había dudado. Pero el eco de esa aprobación se apagó cuando notó que su madre, aún entre la multitud, se mantenía distante. La mirada que le había dirigido antes ahora parecía perdida en la confusión. Esa revelación le trajo una nueva inquietud, su viaje estaba lejos de terminar. La verdadera prueba aún estaba por venir. ¿Cómo podría lograr no solo el reconocimiento del mundo exterior, sino también la validación de su madre? Jorge sabía que debía enfrentarse no solo a los ataques de quienes lo rodeaban, sino también a la búsqueda más profunda de su propio valor. La sombra de esa realidad personal se cernía sobre él, y con Plaza a su lado, se preparó para dar el siguiente paso hacia su verdadero desafío. El eco de los aplausos aún resonaba en sus oídos cuando Jorge comenzó a caminar hacia su madre. A medida que se acercaba, la distancia que había sentido entre ellos se tornó palpable, como si una muralla invisible se alzara entre sus esperanzas y su realidad. Con cada paso, una mezcla de ansiedad y determinación se entrelazaba en su interior. ¿Qué más necesitaba demostrar para que ella pudiera ver su valor? ¿Qué te parece? ¿No fue asombroso?, preguntó, esforzándose por acentuar su tono optimista. Sin embargo, la respuesta de su madre llegó en forma de una expresión vacía, como si estuviera atrapada en sus propios pensamientos. Jorge sintió que una ola de desánimo se apoderaba de él. No era solo la necesidad de aceptación social, sino la búsqueda de reconocimiento genuino y afecto maternal lo que le pesaba. «Estuvo bien», respondió ella, con una frialdad que se le antojó hiriente. Cada palabra que no contenía emoción le dolía más que cualquier burla de su pasado. «Solo espero que no te hagas muchas ilusiones». La imagen de Plaza, dando vueltas en su mente, contrastaba con la de su madre, bloqueando de nuevo el camino hacia la autoafirmación. Pensó en las innumerables horas dedicadas al adiestramiento, la conexión construida con su perro, y cómo eso había cambiado su percepción de sí mismo. Pero ahora, ante la desaprobación de su madre, esos logros parecían desvanecerse, como humo entre los dedos. ¿Qué importaba ganar un concurso si no podía transformar la mirada de desdén en orgullo? Decidido a no rendirse, Jorge se recompuso y formuló un plan. Al día siguiente, llevaría a Plaza a un refugio de animales. Había oído que necesitaban ayuda y pensó que sería una buena manera de demostrar que su compromiso con los perros iba más allá de la competencia. La idea lo motivaba, rescatar a un perro podría abrirse a nuevas oportunidades de aprendizaje y conexión con su madre. Sería un paso hacia adelante en su viaje, no solo como adiestrador, sino como ser humano. Esa noche, mientras jostreaba con sus pensamientos, Jorge se preguntó qué más había por descubrir en él. ¿Cuáles eran sus verdaderos límites? ¿Podía enfrentar sus propios fracasos y transformarlos en fuerzas? Esa pregunta lo llenó de inquietud, pero también le dio combustible para avanzar. Aunque sentía el peso de las expectativas ajenas, había comenzado a vislumbrar que su propio juicio sobre sí mismo era lo que, en última instancia, verdaderamente importaba. En el refugio, se encontró rodeado de perros que necesitaban atención, pero le sorprendió cómo esa experiencia lo confrontó con su humanidad.
Cada ladrido, cada gesto de los animales despertaba en él un deseo de ser mejor, no solo como adiestrador, sino como alguien que era capaz de volver a levantarse de cada caída. Era un desafío, y sabía que no sería sencillo. Esa mañana dejó atrás la idea de competir. Lo que realmente anhelaba era la conexión profunda con estos seres. Mirando a Plaza a su lado, comprendió que las batallas más importantes no eran las que se libraban ante una multitud, sino aquellas que se hacían en silencio, en la intimidad de su propio ser. Mientras se preparaba para ayudar en el refugio, una sombra del pasado cruzó su mente. Pero esta vez, ya no era la figura que siempre lo menospreciaba. Era un recordatorio de la transformación que estaba llevando a cabo. Jorge se sentía más fuerte que nunca, impulsado por la decisión de abrazar su pasión, sin importar el juicio ajeno. Sin embargo, justo antes de cerrar la puerta detrás de él, un mensaje de texto vibró en su bolsillo. Era una notificación sobre un concurso de adiestramiento que se celebraría en breve. La tentación de participar reavivó en él viejos miedos y emociones contradictorias. ¿Debía aceptar este nuevo reto o continuar su búsqueda de significado en el refugio? La decisión que debía tomar se prolongó en su mente como un eco. Jorge sabía que podría ser un paso hacia el reconocimiento que tanto deseaba, pero también una trampa que podría desviar su enfoque. Con Plaza a su lado, respiró hondo, la respuesta se sentía más cerca que nunca, pero aún le faltaba claridad. El tiempo apremiaba, y la batalla entre el deseo de validar su esfuerzo ante el mundo y la búsqueda de su propósito verdadero apenas comenzaba. ¿Podría encontrar un equilibrio entre ambas pasiones? La pregunta persistía, desafiándolo a dar un paso más en su desarrollo personal. Sin embargo, lo que se avecinaba podría ser aún más revelador de lo que jamás había imaginado. Jorge se dirigió al refugio con una mezcla de anticipación y temor. Había comprendido que su compromiso no solo consistía en adiestrar perros, sino en convertirse en un defensor de aquellos que no tenían voz. Mientras la luz del sol se filtraba a través de las ventanas de vidrio del refugio, sintió que algo dentro de él empezaba a florecer. La responsabilidad que había asumido lo impulsaba a convertirse en alguien más fuerte, no solo en el adiestramiento, sino en su esencia misma. El primer día fue agotador, pero cada ladrido y cada mirada de los perros resonaban en su corazón. Trabajó incansablemente, no solo enseñando comandos a los animales, sino también escuchando sus historias, aunque solo fueran a través de sus gestos. Uno de los perros, un mestizo de aspecto triste, se convirtió en su compañero constante. A medida que pasaban las horas juntos, Jorge se dio cuenta de que ese animal también estaba buscando algo, aceptación, amor y un propósito. El dogma de la competencia que había antes ocupado su mente se desvanecía lentamente, reemplazado por una conexión genuina. Sin embargo, en noches solitarias, la sombra del concurso seguía merodeando en sus pensamientos, como un eco que se negaba a apagarse. El empujón que sentía ante la idea de demostrar su valía chocaba con una nueva realidad que él valoraba más profundamente. Aquello que había soñado alguna vez como reconocimiento ahora se volvía turbio, como si estuviera atado a una meta ya obsoleta. Durante una sesión de adiestramiento, notó que su estilo había cambiado. Ya no estaba preocupado por la técnica perfecta, sino por establecer la confianza. Sentía que los perros respondían a su actitud, absorbiendo su confianza y determinación. Cada éxito, por pequeño que fuera, se sentía como una victoria real. Era en esos momentos que comprendía que su verdadero viaje no estaba en las exhibiciones, sino en las transformaciones invisibles que sucedían en él y en los animales. La aceptación que tanto buscaba se tornaba un eco de su propia autoafirmación. Un día, mientras jugaba con Plaza en el patio del refugio, se topó con un centro de atención, un perro abandonado y asustado, escondido bajo un viejo acero oxidado en una esquina del refugio. La visión era patética y desgarradora, un contraste radical con los otros perros más sociables. Jorge sintió un impulso visceral de ayudarlo. Se dio cuenta de que había un refugio dentro de él para enfrentar la vulnerabilidad. Mientras se acercaba lentamente, el miedo del perro se hacía evidente, pero también había un destello de curiosidad en sus ojos. Con paciencia y ternura, comenzó a establecer contacto, hablando suavemente y mostrando un juguete. Fue un momento de éxito simbólico, esa atracción hacia el perro oculto resaltaba su deseo de rescatar no solo al animal, sino partes de sí mismo que siempre había dejado de lado. Mientras el perro finalmente salía de su escondite, Jorge notó que estaba en el umbral de algo más grande. No era solo un rescate, era un acto de autodescubrimiento.
Cada paso en el camino hacia la conexión le permitía explorar lo que había dejado atrás. En ese instante, comprendió que el verdadero triunfo no era ganar un concurso, sino permitir que su vulnerabilidad lo conectara con su entorno y le diera un sentido de propósito. Sin embargo, la notificación del concurso seguía presente, flotando en su mente como un recordatorio insistente de su ambición. ¿Podría realmente dejar de lado esa parte de su identidad y dedicarse enteramente al refugio? La pregunta latía con fuerza, levantando un dilema que iba más allá de las simples elecciones. Con el nuevo perro finalmente aceptando su presencia, Jorge sintió que quien rescataría también era él mismo. Pero la decisión entre enfrentar al mundo en un escenario o sumergirse en su verdadero propósito planteaba un conflicto interno. La batalla interna cobraba fuerza. ¿Podría reconciliarse con sus sueños pasados y conocer un nuevo significado en su vida profesional? Mientras acariciaba al perro, sintió que el tiempo se detenía por un instante. Todo estaba en juego, y había más por descubrir. La búsqueda de su verdad apenas comenzaba, y cada elección era un paso hacia una vida que aún no sabía que anhelaba. Lo que se avecinaba en los próximos días desafiaría su valentía y pondría a prueba su deseo de ser el verdadero adiestrador que aspiraba a ser. Jorge comenzó su día con un aire de resolución inquebrantable. La relación que había cultivado con el nuevo perro, a quien llamaba Sombra debido a su carácter reservado, lo llenaba de energía, sentía que sus propias inseguridades se estaban desvaneciendo lentamente. Pero a medida que pasaban los días, la notificación del concurso se hacía cada vez más vívida en su mente, desafiando su sentido de propósito. Los perros en el refugio, con sus historias de abandono y desconfianza, le enseñaban lecciones de fortaleza emocional. Mientras trabajaba con ellos, se dio cuenta de que no solo buscaba cambiar sus comportamientos, sino también reflejar en ellos su propia lucha. Jorge empezó a familiarizarse con un enfoque más holístico, buscando la sanación emocional tanto en sí mismo como en los perros. Sombra, en particular, se convirtió en un espejo de su propia alma herida, su historia de miedo y resistencia resonaba profundamente en él. Un día, mientras caminaba por el refugio, observó a un grupo de voluntarios trasladando cajas de alimento. Uno de ellos, una mujer llamada Laura, le sonrió con familiaridad y le preguntó sobre su progresión con Sombra. Aunque Jorge se sintió tentado a hablar de lo que había logrado, una parte de él lo frenó. ¿Por qué? Porque lo que él había experimentado era más que un simple avance en el adiestramiento, era una epifanía sobre su capacidad de sanar. Esa noche, su mente se debatía entre varias posibilidades. Se sentía dividido, como si estuviera parado en una encrucijada, mirando hacia la vieja senda que lo había llevado al mundo competitivo del adiestramiento y, justo al lado, el nuevo camino lleno de incertidumbre y conexión. La sensación de desasosiego lo mantenía despierto, agotando sus pensamientos en círculos de arrepentimiento y anhelo. Decidió que el día siguiente sería diferente. Quería desafiarse a sí mismo, así como había intentado hacerlo con Sombra. En lugar de aferrarse a la tentación del concurso, organizaría una sesión de adiestramiento abierta en el refugio. Invitaría a otros a ver cómo trabajaba con los perros, como una forma de darles una voz, permitiendo que aquellos animales hablaran a través de sus progresos. El día del evento, la ansiedad lo invadía, avivando una mezcla de emoción y miedo. Varios miembros de la comunidad, incluidos amigos y familiares, llegaron para apoyarlo. Mientras la multitud se reunía, la presión aumentaba en su pecho, y la sombra del concurso se hacía presente nuevamente. Sin embargo, al mirar a Sombra, que le había dedicado su confianza, sintió que algo dentro de él cambió. Esta vez, no se trataba de ganar un premio. Era sobre compartir su viaje. Comenzó la sesión con un simple comando que había practicado incansablemente con el perro. Sombra, observando atentamente, se unió a Jorge, participando de manera entusiasta. La multitud quedó cautivada. A medida que recogía más confianza, empezó a explicarle a la audiencia los desafíos que habían enfrentado juntos. Compartir su historia personal de transformación y la conexión que había desarrollado con su compañero le permitió sentir que estaba despojándose de viejas cadenas. Sin embargo, conforme la sesión avanzaba y presentaba al resto de los perros, notó un grupo de hombres al fondo riéndose y susurrando entre ellos. Comentarios burlones sobre su pasado competitivo resonaron en sus oídos como un eco doloroso. En un instante, su corazón dio un vuelco, el viejo Jorge, lleno de ansiedad y necesidad de aprobación, amenazaba con salir a la superficie. Sintió la presión de defender su nuevo propósito,
Pero en lugar de dejar que el miedo lo dominara, respiró profundamente. ¿Era esta la respuesta que buscaba? La lucha no era solo externa, sino también interna. Con cada palabra que salía de su boca, comenzaba a establecer su identidad como un adiestrador de almas, y no solo de perros. Mientras la gente aplaudía al final de la sesión, Jorge comprendió que una parte de su pasado jamás moriría, pero que podía integrar aquellos fragmentos de su vida en su nuevo yo. Era un momento de transformación y confrontación, que podría abrir lo que hasta ahora había mantenido en silencio. Sin embargo, mientras la multitud aplaudía y Sombra olfateaba el aire, su teléfono vibró en su bolsillo. Una notificación inesperada iluminó la pantalla. A pesar de su decisión de dejar el concurso, el comité de adiestradores le ofrecía una nueva oportunidad en ese instante. Jorge sintió que la sombra del pasado empezaba a materializarse nuevamente, y que debía decidir si seguir adelante en su nuevo camino o regresar a la competencia que tanto había intentado dejar atrás. ¿Qué caminos tomaría al recibir una segunda oportunidad, y a qué precio? La notificación seguía parpadeando en la pantalla, como un faro que lo llamaba con urgencia. Jorge la miró fijamente, su corazón latiendo con fuerza. Se sintió atrapado entre la emoción desbordante de la sesión anterior y la súbita presión de la convocatoria del concurso. El miedo a retroceder en su camino de cambio se enfrentaba a la tentadora promesa de volver al centro de atención. Su mente empezó a divagar, cuestionando si realmente había cerrado esa puerta o si, al contrario, había dejado un resquicio abierto. Todo lo que había trabajado con Sombra, la conexión que habían construido, el crecimiento personal que había experimentado, ¿acaso todo esto se desmoronaría si optaba por la competencia? Una parte de él, la que había hecho daño en el pasado, lo convencía de que un reconocimiento público podría validar sus esfuerzos. Sin embargo, otra, más sabia y profunda, sabía que este éxito vendría a expensas de su autenticidad. Al día siguiente, decidió practicar con Sombra en el refugio, dedicando más tiempo a perfeccionar su conexión. Sin las distracciones de la audiencia o la expectativa del concurso, pudo observar a Sombra de manera más atenta. Notó cómo respondía a su tono, a su lenguaje corporal, como si cada leve movimiento suyo hablara en un código antiguo que solo ellos comprendían. La forma en que Sombra se relajaba cuando Jorge tomaba la iniciativa le reveló que el verdadero trabajo estaba en construir confianza, no solo en habilidades. Siguió experimentando formas de comunicarse más efectivas, ajustando su enfoque constante en la empatía. Comenzó a escribir un diario sobre sus sesiones, reflexionando sobre sus luchas internas y cómo éstas se reflejaban en Sombra. El proceso de escribir lo involucraba en una especie de autoterapia, donde cada palabra era un paso más hacia su sanación. A veces, se detenía y recordaba que, aunque la competencia era una parte de su pasado, no definía su futuro. Sin embargo, el eco de la notificación seguía resonando en su mente, exigiendo atención. Un día, decidió investigar más sobre el concurso y el comité detrás de él. Con cada clic, sentía crecer una mezcla de curiosidad y recelo. Lo que encontró lo sorprendió, incluidos los nombres de los competidores y sus historias de transformación personal. Algunos eran antiguos colegas suyos, otros eran figuras prominentes en el mundo del adiestramiento canino. ¿Sería esto una oportunidad de redención o simplemente una trampa disfrazada? Mientras juntaba fragmentos de información, fue inevitable que sus propios logros se compararan con los de los demás. La vieja competencia empezaba a brotar desde su interior. Sin embargo, cada vez que Sombra se le acercaba con su leal mirada, Jorge se reafirmaba. No quería volver a esa vida que había llevado, donde la validación externa era más importante que el crecimiento interno. Los días se convertían en semanas y la fecha del concurso se acercaba. Jorge estaba en un punto crítico. Buscaba la manera de seguir trabajando con Sombra, pero la presión del certamen crecía como una sombra en su mente. ¿Era capaz de mantener su enfoque en el bienestar del perro sin dejarse arrastrar por el deseo de destacar? La lucha interna consumía su energía. Finalmente, en una noche cargada de incertidumbre, se sentó a escribir una carta. En ella, describió todo lo que había aprendido, lo que había cambiado en él y lo que Sombra representaba en su vida. Era un acto de liberación, un compromiso consigo mismo de que no regresaría a los viejos patrones. Pero la última línea, que escribió tras una pausa prolongada, contenía una solicitud al comité, preguntando si podrían darle una oportunidad pero en una nueva categoría enfocada en la rehabilitación canina. El despertar de una nueva pasión parecía florecer.
Estaba tomando riesgos que no había considerado antes, mirando de frente a sus medos, desafiándolo. Pero en el mismo instante en que envió la carta, tropezó con algo inesperado en su oficina, un viejo trofeo de sus días de competencia, visible y pulido, como si estuviera susurrando tentaciones pasadas. ¿Sucumbiría nuevamente a la gloria de esos momentos o se atrevería a transformar su enfoque por completo? La decisión pesaba en su pecho. Mientras Sombra se acomodaba junto a él, Jorge supo que el siguiente paso definiría quién era realmente, enfrentando la posibilidad de que debía confrontar no solo a sus competidores, sino también al viejo Jorge que aún habitaba en su interior. El día siguiente surgió como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades y obligaciones. Jorge despertó con la luz del sol atravesando las cortinas de su sala, pero la claridad del día no atenuó las sombras que danzaban en su mente. La carta enviada era un primer paso, pero la incertidumbre de qué sucedería a continuación lo mantenía en un estado de alerta constante. La presión que sentía se amplificaba con cada noticia sobre el concurso que leía en redes sociales. Mientras que anteriormente se habría dejado llevar por la euforia y la anticipación, ahora era consciente de que sus emociones estaban ancladas en el miedo y la duda. Se miró al espejo y vio a un hombre atrapado entre dos mundos, uno donde la validación externa lo proclamaba como el mejor y otro donde la autenticidad, una conexión profunda con Sombra, lo impulsaba a crecer como persona. Ese día, Jorge decidió profundizar su práctica con Sombra. Se dirigió al refugio, donde el aire fresco y la fragancia de la hierba recién cortada lo revitalizaban. Sin embargo, detrás de cada sesión de entrenamiento, Jorge encontró un nuevo desafío, la necesidad de comunicarse con otros cuidadores de perros. Durante mucho tiempo había evitado el contacto con los viejos competidores, dejando que el resentimiento y la inseguridad nublaran su juicio. Pero ahora necesitaba conectar, aprender de su experiencia y quizás, encontrar apoyo en aquellos con quienes había compartido sus días de competencia. Así que se armó de valor y se registró en un foro dedicado a la rehabilitación y entrenamiento canino. Al publicar su primer mensaje, su mente se centró en la retroalimentación que esperaría recibir. Para su sorpresa, las respuestas llegaron rápidamente. Comentarios de aliento, preguntas sobre su enfoque, y sobre todo, historias de otros que habían atravesado sus propias montañas de angustia. Este intercambio lo emocionó y lo llenó de una nueva electricidad. Se dio cuenta de que su camino no era exclusivo, muchos compartían el mismo deseo de redención y crecimiento. La empatía pulsaba en cada palabra que leía, desmantelando poco a poco las dudas que lo habían hecho sentir solitario en su lucha. Con cada interacción, Jorge también comenzó a aprender a través de la vulnerabilidad. En lugar de buscar la admiración de sus nuevos compañeros, se dedicó a escuchar, intercambiar ideas y valorar sus historias. Sombra, siempre a su lado, parecía alentarlo a abrirse aún más, como si entendiera que su crecimiento personal también dependía de alcanzar a otros. La tarde avanzaba y la conversación fluyó espontáneamente, convirtiéndose en un diálogo transformador. Un miembro del foro mostró interés en colaborar, proponiendo un proyecto que reuniría a personas dedicadas al rescate y rehabilitación de perros, fomentando un entorno de aprendizaje en el que pudieran compartir sus conocimientos y experiencias. Jorge sintió que la chispa de algo significativo comenzaba a arder en su interior. La idea resonaba con sus nuevas convicciones, encapsulando el tipo de trabajo significativo que deseaba realizar. Con el paso de los días, la fecha del concurso se acercaba inexorablemente. Jorge se encontró dispuesto a enfrentar su mayor reto, como mantener su integridad sin desbordarse por la competencia. La noche anterior al evento, sintió que el aire se espesaba a su alrededor, como si el universo lo estuviera presionando para tomar una decisión final. En su debate interno, se dio cuenta de que aunque lo que había aprendido en el concurso anterior era valioso, no podía dejarlo como la única medida de su éxito. La verdadera victoria residía en el proceso, en el impacto positivo que podía tener en la vida de perros como Sombra y en otros animales. Cada sesión con Sombra había cimentado ese concepto en su ser. Pero sentía que la oportunidad del concurso estaba a un paso de convertirse en una distracción peligrosa si no alineaba su corazón con su propósito. Mientras se preparaba para lo que vendría, el eco distante de las palabras del foro resonó en su mente, que tu voz no sea la primera, sino la más genuina. Esa filosofía lo empujó a decidir que, independientemente del resultado, se comprometía a permanecer fiel a sí mismo. Con estas reflexiones, se acomodó en la cama, dejando que Sombra se acurrucara a su lado. La noche se deslizó lentamente en una profunda calma,
aunque la inquietud del próximo día seguía latente en el fondo. Había una inquietud palpable, pero también una promesa de cambio. De repente, un estruendo resonó en la puerta de la oficina. Jorge se levantó, su corazón latía con fuerza. Iba a enfrentarse no solo a lo que había dejado atrás, sino a un nuevo desafío inesperado que podría cambiarlo todo. ¿Qué había detrás de aquella puerta? La emoción y la ansiedad se entrelazaron en un torbellino de expectativa. La vida le había lanzado otra bola curva, y Jorge, en su búsqueda de autenticidad, estaba a punto de descubrir qué tan dispuesto estaba para enfrentar su nuevo destino. La respiración de Jorge se volvió irregular mientras se acercaba a la puerta, sus manos sudorosas contra el frío metal del picaporte. Un impulso inicial de temor lo invadió, pero pronto el deseo de enfrentar lo desconocido se impuso. Giró el picaporte y empujó la puerta, revelando un espacio lleno de sombras y figuras vagamente humanas, luces titilantes que danzaban desordenadas. Frente a él, un grupo pequeño de personas se agrulla alrededor de una mesa repleta de documentos y fotografías de perros. Una mujer de cabello rizado y ojos brillantes levantó la vista, la sonrisa en su rostro transmitía una extraña calidez. «Jorge. Finalmente te encontramos», exclamó con entusiasmo. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «Somos un equipo que se dedica a rescatar animales en situaciones críticas. Hemos oído hablar de tu trabajo con Sombra y creemos que podría ser una pieza clave en nuestra próxima misión», respondió ella, su mirada implícitamente imbuida de determinación. Al escuchar esas palabras, el pulso de Jorge se aceleró, el fuego del propósito comenzaba a arder en su interior. Mientras exploraba la situación, se percató de que la reunión no solo era acerca de rescatar perros, sino también acerca de llenar vacíos que unificaran su conocimiento con el de otros. En cada historia compartida, Jorge sintió que se volcaban sobre él experiencias que resonaban con sus propias luchas internas. La pasión compartida era palpable, y con cada palabra, su inseguridad comenzó a diluirse. «Hay un refugio donde hemos detectado que un perro está atrapado bajo un montón de escombros», explicó otro miembro, un joven con brazos tatuados que apenas podía contener su ansiedad. «Su situación es crítica, y necesitamos tus habilidades como entrenador. Hace bastante tiempo que no ha tenido contacto humano y podría reaccionar de forma agresiva». En el interior, Jorge se debatía entre la emoción de enfrentar un nuevo reto que se alineaba con sus objetivos de crecimiento personal y la duda que surgía de sus miedos pasados. La voz del foro aún retumbaba en su mente, «que tu voz no sea la primera». Si arriesgaba a Sombra, si su enfoque seguía siendo el de una competencia, podría replicar viejos patrones destructivos. Pero si lograba mantener la autenticidad como su guía, tal vez podría ser el cambio que necesitaba. Mientras procesaba la solicitud, una idea inusitada tomó forma en su mente. Tal vez este no era solo un momento para salvar a un perro, sino para transformarse a sí mismo. Sin pensarlo dos veces, aceptó el desafío. «Sí, estoy dentro». «Cuenten conmigo», dijo con una convicción que lo sorprendió a sí mismo. Los preparativos para el rescate comenzaron de inmediato, y el grupo se organizó rápidamente. Cada elemento reunió información sobre la situación del perro, mientras Jorge impartía una fuerza de determinación. Con cada paso, se sentía más conectado con su propósito. El miedo fue sustituido gradualmente por una sensación de camaradería que reavivaba sus esperanzas. Cuando empezaron a trasladarse al lugar de rescate, Jorge pensó en su propio viaje, de la inseguridad y la duda a una decisión firme y clara. Mientras conducía junto a sus nuevos compañeros, una revelación lo sacudió. Aún en medio del caos, había encontrado un nuevo camino donde la conexión con otros podría ser su mayor fortaleza. Al llegar al refugio, el ambiente era tenso. Cada persona tenía un papel que cumplir, y Jorge sintió que el momento de la verdad había llegado. Enfrentarse a sus temores se convertiría en una prueba irreversible, no solo de su competencia como cuidador, sino de un compromiso aún más grande con su propio crecimiento personal. Sin embargo, a medida que se acercaban al lugar, un inusual sonido resonó, como un lamento lejano que hizo que su corazón se detuviera. ¿Sería el perro que todos esperaban encontrar, o un nuevo giro que pondría a prueba todos los principios que había desarrollado? La incertidumbre pegó sus piezas a la realidad, un calor desconocido de adrenalina invadió su cuerpo. Con cada paso hacia adelante, Jorge sabía que estaba en un umbral de transformación, a punto de descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar en su viaje de auténtico rescate, no solo de un perro, sino de sí mismo.
A medida que Jorge avanzaba hacia el lugar del rescate, sintió un torrente de emociones que clamaban por ser liberadas. La incertidumbre de lo que encontraría lo desafiaba de maneras que nunca había anticipado. Cada ladrido que se escuchaba en la distancia era un recordatorio de la lucha que muchos perros enfrentan, una batalla silenciosa que él mismo había comenzado a comprender a través de su propia vida. Al llegar al refugio, la escena que se desplegó ante él fue impactante. Un pequeño perro, cubierto de barro y temor, se había atrincherado entre los escombros. Su cuerpo temblaba, y sus ojos reflejaban el abandono y la desconfianza que Jorge había visto en su propia vida. Como un espejo, la mirada del perro era un llamado a la acción. En ese momento, la historia del perro se entrelazaba con la suya, y comprendió que su propósito en ese lugar iba más allá de simplemente rescatar a un animal. Con un profundo respiro, Jorge utilizó todo lo que había aprendido sobre construcción de confianza con Sombra. Sabía que lo que necesitaba era tiempo, paciencia y, sobre todo, empatía. Se arrodilló, a la vista del perro, y habló en un tono suave, mostrando su inocente deseo de ayudar. Era un momento crucial, uno que definiría no solo su acto de rescate, sino su transición a un adiestrador más consciente. «Estamos aquí para ayudarte», murmuró, con la voz temblorosa pero decidida. Mientras se acercaba lentamente, el temor del perro se volvía visible. Era un desafío, pero también una oportunidad para demostrar que el amor y la comprensión podían vencer al miedo. Jorge extendió su mano lentamente, ofreciendo un juguete desgastado que había traído, un símbolo de su compromiso. Con cada movimiento, él sentía que no solo se acercaba al perro, sino que también se acercaba a las piezas perdidas de su propia identidad. La conexión que intentaba establecer iba más allá del rescate físico, era un intento de restaurar ambas vidas en el proceso. Después de un tenso momento, algo en el perro cambió. Se acercó lentamente, aceptando la ayuda de Jorge. En ese instante, una ola de satisfacción se apoderó de él. Había descubierto que su camino hacia la transformación personal no estaba en competir, sino en conectar profundamente. Mientras el perro comenzaba a confiar, Jorge sintió una fuerza renovadora fluyendo a través de él. Cada ladrido, cada mirada, se convirtió en un testimonio del poder de la redención y el amor incondicional. A medida que el animal salía de la oscuridad y se entregaba a su cuidado, Jorge empezó a pensar en su propio viaje. Desde la lucha por representar su valía ante su madre y sus vecinos, hasta el reconocimiento de que había encontrado su lugar en el mundo, un lugar donde podía ayudar. Los miembros de su equipo lo miraban con admiración. En sus ojos, Jorge no era solo un adiestrador, había adquirido el estatus de un verdadero líder, coordinador de una misión que trascendía el simple acto de rescatar. La comunidad que había temido y cuestionado había empezado a borrarse, dejando espacio a quienes realmente valoraban la autenticidad personal. Finalmente, el perro brillante con el que habían soñado fue liberado de su atadura emocional y física. Cuando lo sacaron de los escombros, un rugido de alegría surgió entre los rescatadores. Jorge no podía evitar sonreír, no solo por el triunfo del rescate, sino por el triunfo de su propio crecimiento. Cada paso hacia adelante había sido una afirmación de su nuevo propósito, ayudar a otros, ya fueran animales o personas, a salir del sufrimiento. Mientras regresaban al refugio, el perro ahora confiado se instaló junto a su nuevo compañero de vida, Jorge. El vínculo que habían formado era palpable y representaba la verdadera esencia de lo que él había estado buscando. No era solo sobre ser reconocido en un concurso de habilidades, sino sobre dejar una huella profunda en el corazón de aquellos que lo rodeaban. Aquella noche, Jorge se sentía diferente. Había tomado un riesgo, enfrentado sus miedos y finalmente comenzado a entender que el reconocimiento más valioso no siempre viene del aplauso de una multitud, sino del amor y la aceptación que uno encuentra en su propio camino. Ese instante marcó un punto de inflexión no solo en su vida, sino también en la vida del perro que ahora lo acompañaba. Con un brillo renovado en sus ojos, Jorge se dio cuenta de que había conquistado su mayor desafío, la lucha interna por aceptarse y reconocer su valor, no a través de la competencia, sino a través de la conexión auténtica y el amor incondicional. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, iluminando el cielo con tonos dorados, Jorge estaba listo para continuar su camino, un camino comprometido con la transformación de vidas, incluyendo la suya. La historia que una vez comenzó con dudas y miedos ahora estaba repleta de conexión y amor. Este es el momento de mostrar su apoyo, necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas.
Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, porque cada interacción cuenta. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, su opinión es valiosa. Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entenderán la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.